Mejor dicho, hablando de la ley de etiquetado frontal. La ley en realidad se llama Promoción de Alimentación Saludable y que afortunadamente hace poco podemos observar en todos los productos estos octógonos donde dicen exceso de azúcar, exceso de gas, o sea, para que nosotros sepamos lo que consumimos. Por eso está con nosotros la licenciada María Esther Sadorosne. Ella es referente de salud pública de la provincia de Misiones. Muy buenas tardes, gracias por venir a Más Voces. Hola, buenas tardes, licenciada. Muchas gracias y gracias a ustedes por difundir, ¿no es cierto?, esto tan importante que estamos viendo ya en todas las góndolas, ¿no es cierto? Sí. En los últimos tiempos, bueno, bastantes se están adhiriendo porque pronto van a vencer los plazos de la primera etapa, entonces hay un espacio para esto. La ley, sí, como bien lo ha dicho, es la ley de promoción de alimentación saludable, que el objetivo es garantizar la salud, ¿no es cierto?, a las familias y una alimentación adecuada, promoviendo, ¿no es cierto?, la educación alimentaria, ¿no es cierto?, promoviendo una adecuada identificación, ¿no es cierto?, porque hemos visto cuánto veníamos viendo en los envases y todo, un montón de los ingredientes, todo el contenido, a veces ilegibles. Entonces, ¿qué pretende con esta ley? Advertir en una forma sencilla ¿cuáles son los nutrientes críticos que se encuentran? Esto yo saqué el otro día en mi casa, consumo esta galleta, no importa la marca, qué sé yo, pero todo lo asociado, lo verde, yo lo asociaba con lo light, o que por lo menos tenía menos calorías. Ahora está todo, digamos, publicidad engañosa, sino que te muestran la verdad. Exactamente. Queda en uno consumir o no. Porque, a ver, en principio hay que entender que todo lo verde o todo lo light no significa que sea bajo en calorías. Claro. Todo lo light puede ser algo que se aleja de las normativas del código alimentario, ¿no es cierto?, del alimento tal cual. Por ejemplo, un chocolate para el diabético puede ser light para el diabético, pero tiene un exceso de grasas, ¿sí? Lo que no tiene es el contenido de azúcar agregado, que es lo que está limitado para el diabético. Y en este caso sí, es llamativo, porque el queso, ¿no?, donde hay una excelente fuente de calcio, un alimento de un valor nutritivo, pero veamos qué pasa. En este etiquetado, ¿qué tienen que ver? Cuando el 35% de las grasas totales superan es mayor, ¿no es cierto?, o sea, está dado por grasas totales, el 35% de grasas totales del valor calórico. ¿Me expreso? Sí. Entonces, acá vemos la cantidad que tiene, y esto ¿qué nos va a incitar a llevar a cuál es la reflexión? En el sentido de que no porque sea verde, no porque sea un queso untable, vamos a poder comer en la cantidad saludable, sino nos acerca algo que históricamente venimos hablando las nutricionistas, ¿no es cierto? Sí. En el sentido de que todo debe ser con moderación. Claro. ¿Sí? Nuestra alimentación saludable, ¿cuál es? Que integra los 5 grupos básicos de alimentos. Por lo tanto, el lácteo, la leche es excelente, la carne es excelente, pero tenemos que comer con moderación, ¿sí? O sea, no porque sea un alimento que nos aporte nutriente, o el queso, bueno, es light, vamos a comer en exceso. Es una advertencia que también excede la cantidad de grasas. Lo mismo que los edulcorantes. Los edulcorantes. Ahí teníamos una foto, esto por ejemplo. Y dice, contiene edulcorantes no recomendables en niños, esto Ministerio de Salud Pública. Exactamente. Que es el que controla, ¿no? Claro, a través de ANMAT, ¿no es cierto?, y el Instituto Nacional de Alimentos, el INAL, ¿no es cierto?, todos intervienen, ¿no es cierto?, para controlar esto. Y para ello, para este etiquetado frontal, existe una primera etapa donde no se deben exceder. Y hay algunos alimentos que tienen hasta 4 sellos, por ejemplo, un exceso de calorías. ¿Cuándo va a decir el exceso cuál? Calorías. Cuando supera 300 veces, ¿no es cierto?, o sea, sobre 300 calorías sobre 100 gramos de producto.
vean ustedes que cuando decimos cuál es el valor, es el coeficiente, valor nutricional, caloría y gramos de alimento 1:1. En cambio, existen alimentos de alta densidad calórica que tienen 3 veces más la proporción. Sí. Entonces, ahora, escuchando lo que contaba, ¿no? Ahora, María, ¿qué es lo que tenemos que comer? Porque vamos al supermercado y si nos ponemos a mirar, la verdad, casi todos los productos tienen el etiquetado ahora. Es muy difícil decir, bueno, voy a comer sano, voy a comer sin excesos, porque casi todos los alimentos tienen. En principio tenemos que volver a la comida natural. Sí. Volver a la comida elaborada y demás. O sea, tenemos que hacer queso también. No tanto como eso, no vamos a ser fundamentalistas. En lo principio compro, tengo en mi casa, consumo ese tipo de quesos, Claro. ¿sí? Pero ¿qué sabemos? Tenemos que advertir que no porque tenga esté verde, sea el queso untable, lo voy a comer en exceso, no puedo comer. Tengo que comer la porción adecuada. Antes, ¿qué decía? 30 gramos, pero seamos sinceros. Es light, bueno, mando una cucharada, mando otra. Entonces, a eso nos referimos. Claro, entonces, una comida casera y entender también. Y sí evitar, porque con esta ley que va a ir acompañada, nosotros estamos a la espera, que ya tenemos dictamen de nuestra ley de entornos saludables en la provincia, donde también limita aquellos alimentos que son, por ejemplo, no podemos comparar un queso que nos está aportando algún nutriente, nos está aportando proteína, nos está aportando calcio, con unas galletitas, ¿no es cierto?, o unas gaseosas, o un alfajor, donde son lo que mal llamamos comida chatarra. o una ¿sí? hamburguesa. Una hamburguesa, exactamente, donde tiene otros aditivos. Así ¿sí? es. Entonces, con esta ley, que esperamos que la sancionen en el transcurso del año, la provincia ¿sí? ya tiene dictamen de entornos saludables, porque además esta ley de alimentación saludable, la ley nacional, a la cual también la provincia tiene que adherir, va a limitar la venta de estos productos de alfajores en las escuelas, ¿sí? Porque a decir verdad, bueno, además todo este tipo de alimentos a veces son más económicos algunos, de más fácil acceso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y despierta también en cierta forma, porque a decir verdad también, yo misma veía la vez pasada en un parque donde estaban, ¿por qué? Porque esto es todo producto que ha sido envasado, ¿sí? Que viene envasado. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vender una bolsa de chisitos, compro sueltos y los vendo. Pero ¿qué despierta? También esto debe ir acompañado de educación. Por eso la importancia y el agradecimiento a ustedes para difundir y acercar esto. Sí. Sí. Mariana. Estaba pensando justo cuando usted decía que bueno, que en la provincia ya tiene dictamen esa ley y que bueno, que se va a adherir seguramente a esta ley. Pero también existe la de los kioscos saludables, justamente para limitar o administrar la comercialización de productos procesados en las escuelas. ¿Usted cree que eso se está cumpliendo? Ocurre que esa ley no limita nada. Esa ley, la ley de kioscos saludables, que fue sancionada oportunamente, y bueno, como todas las cosas a veces tienen errores y sobre la marcha, esa ley lo que pedía era que existan en la venta productos saludables. Entonces un kiosco puede estar lleno de gaseosas, de galletitas, de golosinas, pero por tener una manzana, una banana, va a ser saludable. Entonces tenía sus limitaciones. En cambio, esta ley que hemos trabajado conjuntamente con educación, una mesa intersectorial durante 2 o 3 años, con idas y vueltas y demás, promueve esto, que no solamente se limita a los productos, sino a acompañar con educación alimentaria a los padres, también de alguna forma para insinuar o para que incidir a que los alimentos sean saludables, los que traen en los comedores donde hay, y también que promueve la actividad física.
la actividad física como tal, y también entre todo también incluye en esa ley un espacio de lactancia materna. Un espacio amigo para que tanto los docentes como los alumnos tengan un espacio higiénico para poder extraerse la leche. Daniela. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Hay alimentos que todavía no entren en lo que es el etiquetado frontal? No, creería que, o sea, los alimentos que están exceptuados son los, por ejemplo, el azúcar, el aceite como tal, que de hecho contienen. Pero todos los demás están. Lo que sí, en algún caso, la verdad que no tengo conocimiento, voy a ser sincera, de que exista alguno que esté exceptuado. De hecho, que todos los alimentos, los nutriterapéuticos, ¿no es cierto?, esos de hecho que están exentos porque tienen que tener una densidad calórica además para como medicamentos cuando entran, o bien bueno, esto como decía, no entra el azúcar, la sal como tal, ¿no es cierto?, porque ya su nombre lo dice. Y lo que sí, en el caso de que alguna empresa tiene que solicitar, si por X motivo no llega en el tiempo, al límite, se tiene que acercar, ¿no es cierto?, a hacer los trámites para, supongamos que tenga un stock muy grande de los envases armados o lo que sea, bueno, eso, hacer el trámite correspondiente. Y qué interesante, último comentario, qué interesante lo que usted aclara, porque justo mi compañera estaba hablando sobre la conciencia, sobre los kioscos saludables para generar, digamos, una disciplina en los niños, sobre todo, ¿no?, que recién empiezan la vida y que tienen que estar bien nutridos, digamos, ¿no? Te voy a hacer, perdón, sí. Una corrección, la disciplina tiene que ser los padres. Totalmente, por eso. Los padres, los abuelos. Empezando por casa, de qué es lo que le colocamos a los chicos en las mochilas, digamos, no echarle la responsabilidad solamente qué es lo que vende el kiosco en la escuela. Claro. Los niños son extraordinariamente muy ávidos y mira, te lo digo por experiencia propia con mis nietos, que están todos mirando esto tiene, esto no tiene, y los niños están ávidos y bueno, en ellos, los culpables somos los padres, los abuelos y demás, ¿no es cierto?, en el sentido de que el niño aprende lo que come en la mesa, lo que se le sirve, lo que ¿cuántas veces trabajamos, ¿no es cierto?, en un niño, en un bebé, y se le da de probar una gaseosa? Si el niño no conoce... Es más, hay madres, he visto madres que le ponen Coca-Cola en la mamadera a los chiquitos, cosa que no conocen. Si vos no le das, si no le das, no lo conocen, nadie va a pedir. Si un bebé... Coca cero, resulta que tiene todo. Y no, pero no. Es lo peor que se le puede dar, una Coca. La común no, pero la Coca cero sí. Pero no, pero también, y eso dice que tiene estimulantes, ahora vi con todo el etiquetado, que incluso esta marca, muy famosa en todo el mundo, me contaba que primero pusieron el etiquetado atrás. Atrás, sí, exactamente. Y hay otras cadenas de quesos y todo eso que vi, que ponen, que tapan con otra etiqueta donde están los precios, el gramo, etcétera, y tapan justamente de esa parte. Sí, bueno, para eso después, bueno, están los organismos regulatorios y demás. Controlan. Como así también todavía vemos en el supermercado algunas galletitas y miramos y todavía no las tienen porque, bueno, acá había una. Todavía estamos. Sí, pero es por el packaging. Es por el packaging, no sí. Claro. Además, ¿qué se promueve con esto? Que después en la elaboración se tienda a elaborar productos con menor cantidad de grasa, con menor cantidad de sal, hay diferentes etapas, ¿sí? Menor cantidad de azúcar y demás. Así que además de la conciencia. A mí me llamó la atención ahora el fin de semana, justamente cuando sale y que todo el mundo estábamos viendo en las góndolas por fin con este etiquetado frontal, que muchos nutricionistas, nosotros recibimos varios nutricionistas el año pasado cuando se empezaba a tratar de darle ahí, que no se había probado en principio, que después fue, que volvió, hubo muchos... Las empresas están hechas para vender. Empresas. La industria alimentaria. Que se resistían a esto, claro, ¿no? Sí. Y ayer me llamó la atención varios Twitter de algunos periodistas por ahí, donde estaban en contra, arruinaron todo, el packaging de todas las cosas, de los productos, o sea,
fíjese, ¿no? Por eso justamente invitamos a una nutricionista que sé que todas, o la mayoría, creo que opina lo mismo, y que pedía hace mucho tiempo cosas que ya otros países tienen. Otros países, en vigente. Chile fue muy exitosa, además, a ver, es alarmante los problemas que tenemos de obesidad, de malnutrición, de obesidad acompañada de una anemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño está comiendo comida chatarra, el exceso. Antes Cierto. era impensable tomar la presión a un niño de 9, 10 años como un control rutinario de salud. Hoy hay que hacerlo porque los mismos pediatras están alarmados de la presión alta. ¿Y qué pasa? En la elaboración de los alimentos tienen, o sea, todos sabemos que la sal es un alimento, es un nutriente, ¿no es cierto?, para conservar los alimentos, realza el sabor. Entonces le agregan hasta las mermeladas dulces, ¿no es cierto?, contienen sodio. Las galletitas dulces contienen sodio. Entonces, por eso digo, tenemos que volver a la comida. ¿Qué comemos? ¿Qué elaboramos? Lógico que vamos a ir y comprar algo. Vamos a comprar un queso como el que mostrábamos, lo compro, lo consumimos. Pero saber que eso lo vamos a comer con moderación. Claro. No porque sea Sin light, privarse. vamos a bajar lo que Es ¿qué cierto, pasa? porque además cuando vos te vas y ya ves y lees, te genera una conciencia. O Te sea, co- tenés que comer menos, Claro, o incluso buscas claro. otra cosa por ahí, ¿o no? Exactamente. A mí me pasó eso cuando vi en el supermercado y como que te... A ver, ¿qué pasa? Este alimento nunca lo voy a pensar que tiene sodio y son galletitas Sí. dulces y tiene exceso de sodio. Entonces, bueno, Hay que volver a las ferias francas. Hay que consumir ferias Alimentación francas. saludable. volver a cocinar en casa. Sí. Alimentación consciente, como se dice, ¿no? Volver Sí, a que sí, se sí, sienta el olor a comida en la casa. Yo también. A eso tenemos que llegar, ¿sí? O sea, una sopa casera, un guiso, una feijoada cuando Una hace lenteja. frío, o una lenteja en ensaladas, una galletita elaborada en casa también, ¿sí? Para que no tenga otros aditivos, otros conservantes. Y también, ¿por qué no? Un festejo, una torta, tiene grasas, tiene dulce. No, lo como, pero Pero en con cuidado, determinadas claro. ocasiones. Sí. Nuestras guías alimentarias contienen todos los grupos de alimentos, pero todos con moderación y incluir las 5 porciones Sí, entre frutas A y veces por verduras. cuestión de tiempo es un poco complicado elaborar las comidas. Ahí está. Ahí Yo- está. Eso también es medio... Nos tenemos que organizar, Yo, por ejemplo, planificar y también incluir a todos, ojo, a toda la familia, ¿no es cierto? Que no Exacto. caiga sobre nosotras, Muy bien. las dígalo mujeres más fuerte. únicamente. No, lo digo más fuerte, ojo, que yo todavía no lo logré. Gritando. Confieso, Porque pero- creo que todo lo saludable tiene que hacer la mujer en la casa. Claro, Lo negativo. incluir a los niños también en la Claro, elaboración sí, de los sí. alimentos, en las compras, en ver, en tener, en lugar de la sal, que también es uno de los problemas graves que tenemos de hipertensión, antes era impensable, se infartó el abuelito o el adulto, no, 30, 40 años un infarto, ¿por qué? Porque viene y cuándo tiene el estallido, pero eso viene de La antes. de acumulación antes. es de antes. de Tal antes, cual. desde la Además, primera otra infancia. cosa, Misiones se caracteriza mucho por el consumo de harina. Claro. No sé si Misiones solamente, pero acá comemos, o sea, torta frita, el reviro, muchos se alimentan de esto todos los días, que Claro, también por eso. genera obesidad, porque Obesidad, el bueno, gordito por no significa que eso, esté saludable. bueno, el acompañamiento con las ferias francas, como bien lo dijeron, Nuestras con frutas. las huertas comunitarias, de agregar, si es necesario, agregar verduras, hortalizas, Exacto, tener claro. cebollita verdeo, perejil en la casa, el repollo, una ensalada y enseñar a los chicos a consumir las frutas, aprovechar las frutas de estación, ¿sí? Hay algunas veces que escuché también que alimentarse bien está vinculado a la economía, ¿no? Como que para comer bien uno tiene que tener buenos ingresos porque de lo contrario uno cae en llenar la panza y no nutrirse, como usted decía, gente que tiene obesidad pero que está desnutrida, que está anémica, o sea que la condición económica también tiene que ver también no solamente con el tiempo. Sí, es una razón, no escapa eso.
Por eso digo, en este sentido, de acompañar con otras alternativas. Si yo pretendo comprar todo, no tengo tiempo y pretendo comprar en algún supermercado, que los tenemos en nuestra provincia, en nuestra ciudad, con un plato de comida saludable, me va a salir caro. Pero si yo elaboro, y también desterrar lo otro. Nosotras las nutricionistas nos caracterizamos, así como otros miran otras cosas, de mirar, ver la gente lo que compra. Y muchas veces compran cosas que son que no entran en lo indispensable, en comprar una gaseosa, en comprar un yogur que lo puedo preparar en casa, o sea, tratar de la economía, y de eso se trabaja mucho en elaborar la comida y también de aprovechar y de esto de rescatar nuestras plantas. Lo que tenemos, hoy por hoy, por ejemplo, tenemos palta. Palta que lamentablemente ahora, en lo particular, bueno, fui promoviendo siempre la palta, desde el bebé, desde los 6 meses puede comer palta. Pero es grasa saludable. Es grasa saludable. A mí me gusta con azúcar. Es grasa, bueno, ahí ya ¿Con qué está el necesidad? azúcar, No ¿con sé, qué necesidad? Y probé también una ensalada de palta ensalada. que no Con conocía cebolla. y es muy rica. Ensalada de palta, y bueno, ahora por suerte la palta tiene estatus, ¿no es cierto? Porque está de moda. En el interior cae. Cae, exactamente. Eso, el Entonces, araticuca, promocionar, caqui, todas bueno, plantas. el mamón también, Ah, el mamón. El mamón acerola. también tenía mala prensa de que El era mamón, un producto. Sí. Por eso, Como el- de hecho, que si yo voy a comprar algo, una fruta, que cuántos kilómetros de distancia y demás, sí, es una realidad. Y yo creo que esto debería, y también las nutricionistas, siempre trabajamos y pedimos en las políticas que deben quitar los impuestos a, por ejemplo, a las verduras y a las frutas. Cosa que, bueno, en algunas ferias, pero ¿por qué? Por el hecho de que sea más accesible. ¿Sí? Es una Soberanía realidad. alimentaria. Sí, es la soberanía. Bueno, la soberanía alimentaria es esto, de que produzcamos nuestro alimento. Entonces, bueno, eso tenemos que rescatar también, y quienes pueden tener algo, no todo el mundo lo puede por los espacios, ¿no es cierto? Pero bueno, ver la forma, pero existen en muchos lugares donde podrían tener un espacio, podrían plantar, y sin embargo no tienen el hábito, no tienen la cultura. Eso hay que rescatar, igual de cocinar. Muchas gracias por haber venido a Más Voces. Muy interesante la charla.